corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Hola, 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 soy Xiomara Fortuna y quiero decirles que sigan escuchando Bao Radio, que es un corito no muy sano. Bao Radio. Bien, señores, bienvenidos a Bao Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche, para todos ustedes, que se transmite en YouTube y en todos los links imaginables. Hoy yo tengo conmigo, aquí Micaela no está, a Mario Dávalos. Mario Dávalos es una persona multidisciplinaria y un artista en su propio derecho. Él es publicista, es fotógrafo y es escritor. Bienvenido, Mario. Bienvenido. Yo siempre lo de publicista lo pongo en cuestión. Exacto. Pues sí, pero... Y siempre agrego pintor, que fue mi carrera original, fue lo que estudié en la universidad, es mi primera pasión. Bellas Artes, ¿verdad? Bellas Artes, sí. Fue mi primera. Y publicista por un ejercicio que tengo 20 años ya ejerciendo. Bueno, pero eres publicista. Sí, por default, sí. Sí, hay mucha gente aquí que se llama publicista y lo que tiene son 2 años trabajando. 20 años ya de 20 carrera. años. Este año, sí. Y has agotado muchos códigos, mucho lenguaje, muchas... Tú trabajaste en Shampoo. Sí, fue uno de los fundadores de Shampoo. Yo creo que la ventaja fue siempre de venir a la publicidad sin haber estudiado publicidad. Fue la capacidad de cuestionar una serie de paradigmas que eran incuestionables o que estaban ahí como duros, que era la forma la académica de hacer publicidad. Y junto a otras personas, a Mauricio, a Ángel, a otras personas, como cuestionar eso. Y eso yo creo que fue clave en lo que sea que uno ha hecho en estos últimos 20 años. Ok. ¿En qué tiempo fue que tú entraste a la publicidad? Yo entré a la publicidad, yo estaba viviendo en Cuba, haciendo cerámica y grabado, y vengo a la Bienal del Caribe. Sí. Y en esa visita, Ángel Rosario me dice, no, que va, y empiezo a trabajar en Cumbre en enero del 2002. Sí. Diablo. En enero del 2002 empiezo a trabajar en publicidad como lo que originalmente era como un trabajo temporal, en teoría. Como, bueno, mientras tanto, en lo que yo... Luego, cuando viene la crisis, el divorcio de Luis Álvarez Renta con Carmen Rita Pérez, que era mi galerista, todas mis obras quedaron incautadas en ese divorcio. Entonces yo me quedé sin ingreso por ese lado. Sí. Y entonces tuve que prolongar mi estadía en la publicidad. Sí. Y parece que fue indefinidamente. Para que tú veas cómo son las cosas. Diablo, pero que parece magia. Fue como el destino que esas obras forzaron. Todavía hoy nunca las recuperé. ¿Nunca? Nunca las recuperé. ¿Y por qué? Porque don Luis Álvarez Renta decidió que no. Decidió que no, así de sencillo. Sí. Ah, bueno, está bien. Que antes de eso, tú dices que tú estabas en Cuba. ¿Cómo fue tu experiencia aprendiendo grabado, aprendiendo todo lo de Bellas Artes? ¿Dónde tú estudiaste? Yo estudié en Chabón. Después de Chabón me fui a Parsons. Me gradué de Parsons en Nueva York. Y entonces decido irme a Cuba. ¿Por qué decido irme a Cuba? Porque mi padre es cubano. Y sin embargo yo no conocía a nadie de mi familia por parte paterna. Entonces decido irme a Cuba, donde me quedaba en ese momento todavía un tío abuelo, o sea, un hermano de mi abuela.
es importante notar que mi tatarabuelo fue el tercer presidente de Cuba. O sea, que había mucha historia en Cuba de mi familia. Exacto. Y entonces yo decidí irme a Cuba y estudié primero cerámica en el ISA, en el Instituto Superior de Arte, y luego fui a un taller que está en La Habana Vieja, que se llama Taller Experimental de Gráfica, el Callejón del Chorro. Y ahí me quedé 6, 7, 8 meses, no recuerdo, trabajando grabado de 8 de la mañana a 4 de la tarde todos los días. Sí. Una experiencia increíble, la verdad, porque eras rodeado de artistas. Era como tener un empleo, pero tu empleo era hacer tu arte. Tú ibas, tenías que tener un horario, estabas rodeado de otras personas que hacían lo mismo, pero no había jefe, sino que tu única responsabilidad era respetar el horario y respetar los recursos que tenía el taller. El taller se mantenía de la visita de turistas. Es un modelo que yo creo que aquí pudiera funcionar. Sobre todo, esta fue la primera isla que hizo grabado en el Nuevo Mundo. Y sin embargo, no hay ninguna tradición hoy. Pero fue una experiencia increíble. Para mí fue de los momentos más formadores, yo te diría. Qué bien. A mí se me ocurre que quizá ese pudiera ser un experimento válido. En tanto tú le dejes el taller a un artista. Desde que se mete otro artista va a explotar eventualmente. Bueno, ¿cómo funcionaba este taller? Y yo creo que es algo que yo siempre he pensado que pudiera hacer. Había un director del taller, que era un puesto, vamos a decir a la franca, era un puesto político de alguna manera. Sí. Pero era un puesto político en Cuba que iba a un artista. Sí. Era a una persona capacitada. Y todos los artistas tenían libertad. O sea, tu único rol era, tú tenías que estar ahí. Show up, como dicen. Exacto. Y después tú hacías tu obra. Yo como extranjero tenía que pagar una cuota por trabajar ahí, por usar todas las tintas y todas las cosas, porque era muy... irrisoria. Sí. Eran nada. Y tú no tenías que dejarle trabajo a... Sí, tú tenías que dejar... Yo lo pondría como una forma de administrar. Tú tenías que dejar trabajo. Por cada 10 tú dejas uno aquí. Tú tenías que dejar trabajo y obviamente cuando iban los turistas, como estaba en La Habana Vieja, se vendían trabajo y se repartían los ingresos entre el artista y la sede. Exacto. Pero era un modelo, por ejemplo, eso aquí en la zona colonial eran artistas serios, no eran artesanos, o sea, eran artistas que estaban muy enfocados en su carrera, vamos a ponerlo de esa manera. Y estar ahí era un privilegio, se consideraba un privilegio trabajar ahí. Okay. Tú estando ahí en ese taller, venían los artistas más famosos de Cuba, que si Cacho, Chocolate, venían a hacer también alguna obra y uno lo asistía. O sea, era una dinámica muy interesante. Había comunidad. Diablo, qué bien. Sí. Bueno, aquí como que se da esa comunidad, pero en la publicidad. Yo no sé si se da realmente. Yo nunca, personalmente, nunca sentí mucha comunidad en la publicidad, salvo quizás en los primeros años donde había como un movimiento muy fuerte de la antipublicidad, donde salimos nosotros, Champú, Modafoca, todo eso que era cuestionamiento de la publicidad tradicional. Y había otro lado que era como la publicidad más tradicional, que miraba más a arquetipos de fuera, de Europa, de Estados Unidos. Sí, y muchos tenían que responder efectivamente a la hoja de balance, a una hoja de balance internacional, ¿tú me entiendes? Y obviamente... Estaba McCann Erickson, estaba Damari de Filló, estaba Nandi Rivas, que nunca se quiso asociar. Y era también a quién tú, o sea, cuáles eran los paradigmas internacionales de publicidad, siguen siendo hoy. O sea, aquí la gente veía las revistas Archive, ese era como el parámetro, o RH, pero yo siempre decía que las audiencias de aquí, si tú le ponías los mejores trabajos de la revista Archive, la audiencia masiva de aquí no se identificaba. Y yo creo que hoy esa nueva identidad que nosotros quizás quisimos empujar desde la publicidad, que era el lugar erróneo para empujarlo, tú la estás viendo hoy en la música, tú la estás viendo hoy en el arte, tú la estás viendo en otros sitios, donde hay una revalorización de la cultura popular. Sí, pero en esa época teníamos a quienes, a Luis Díaz. Sí. Teníamos a Luis Díaz, que tenía un peso específico en determinado sector. Pero eran sectores que ya tenían una preocupación especial por la cultura popular. O sea, Luis era un mito, una leyenda, en un grupito, en una minoría que ya tenía una preocupación. Pero fuera de ese grupito... Él no calaba. Él llegaba solamente a través de terceros, cuando Sergio cantaba una canción o lo que sea. Y lo que ha pasado aquí siempre ha sido eso, que las minorías ahora tienen preocupaciones, hablando de arte, muy diferente a las grandes mayorías. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Sin embargo, hoy lo que yo creo que estamos viendo es una ruptura de los códigos estéticos populares con los códigos estéticos de la élite. Ajá. Y decir, eso no me interesa ya. Y de una revalorización completa. Que yo creo que ahí es que entra
todo esto de Alofoque hasta Toquilla, hasta todo eso. Y eso es producto como del espectáculo, de la necesidad del espectáculo. Para mí, donde vimos un ejemplo de ese discurso que tiene años gestándose y que llegó a su máxima expresión, a su epítome, fue en Bad Bunny. Sí, Bad Bunny, sin embargo, como yo tengo información privilegiada, digamos, de quiénes lo manejan y cómo se maneja el back office, Bad Bunny es una corporación, o sea, exacto, hay una persona, fíjate lo que hace Bad Bunny, que no estoy quitándole a mí no me gusta, pero más allá de que a mí no me gusta, no le quito mérito. Sí. No le quito mérito alguno. Sí, yo entiendo. Pero lo mismo yo, o sea, yo no lo oigo, pero Bad Bunny es un fenómeno. Es un fenómeno. Pero él cogió todos los códigos que eran importantes, todo lo que era importante para nuevas generaciones, a nivel de identidad, a nivel de género, a nivel de balance vida-trabajo, a nivel de todo eso que era, y lo fue incorporando en la música. Que ahora es género, hasta pinta uñas de varones. Y las letras, o sea, las letras están estructuradas de una forma que se recuerde que todo esto... Es así. Es un producto muy exitoso. Mercadológicamente tiene mucho mérito. Y sí, hoy por hoy ha puesto el ojo en el Caribe y en República Dominicana. Exacto, y nos ha visibilizado, Totalmente, si se quiere. Totalmente. Si se quiere. Hay un momento, por ejemplo, yo digo que las artes visuales, sobre todo, dominicanas, están siendo víctimas, o no víctimas, porque nadie que sea objeto es más la palabra adecuada. Las artes visuales dominicanas están siendo objeto de una revalorización o de una valorización, una nueva valorización a la luz de todo lo que hay de moda en las artes visuales internacionales. Y es algo que nunca había pasado. Nosotros entendíamos que pintando bodegones, que pintando escenas campesinas, estábamos bien. Pero la diáspora es una fuerza de la naturaleza en ese sentido. Entonces, para mí, que lo mismo pasa con la literatura. La diáspora es donde descansa la ficción, la verdadera ficción. Sí, aquí, yo te digo, aquí, ¿cómo yo lo veo en presente? Primero, yo creo que aquí la dimensión intelectual, para hablar primero como de una capa más amplia, antes de llegar, la dimensión intelectual nunca se pudo despegar del Estado. Exacto. En otros países la dimensión intelectual nace junto al Estado, pero luego se independiza y crece sola. Aquí se mantuvo pegada al Estado. Piensa en el Ministerio de Cultura, piensa en quiénes son los intelectuales de nuestro país, quiénes son. ¿Desde cuándo Trujillo? ¿Quiénes son? O sea, son gente que han estado ligados, incluso personas que yo admiro mucho, como Bernardo Vega, pero son personas que siempre han estado asociadas, o no siempre, pero han estado asociadas al Estado. Entonces, vamos a empezar de ahí. Aquí, la dimensión intelectual es muy pequeña, hay muy pocos intelectuales, y muy poco incluso que tengan cierta independencia, digamos, ideológica. Cuando tú vas a eso, a la arte y la literatura, pues definitivamente baja del mismo sitio. Si no hay esa dimensión intelectual, no nacen esa capacidad de análisis, de crítica, de autorreflexión, de autocorrección, que necesitan todas las dimensiones artísticas. Ahora, ¿qué yo creo que está pasando ahora? Hay una nueva generación, esa generación, más que por razones puramente generacionales, hay razones de contexto. Es una generación que, la primera generación urbana, ¿qué quiere decir eso? Que es la primera generación que nace en un país que ya es 83% urbano, más o menos, que eso no se daba antes. Es una generación que tiene acceso a contenidos internacionales de su primera infancia, por ende tiene otro parámetro. Fíjate, cuando tú y yo éramos chiquitos, tú tenías un gap muy grande de clase en acceso a contenido. Los tigres que iban al Carlos Morgan tenían en TV y los otros veían el show del mediodía. Eso ya no existe. Con el internet eso se democratizó. Entonces yo creo que hay también una serie de exigencias nuevas de esa generación, en cuanto tiene que ver primero a necesidades ciudadanas, pero también a las artes, a la literatura, a todo eso conectado con la diáspora. Yo no creo que la diáspora se queda sola en eso. Por primera vez, es una generación más joven que nosotros, empieza a ver como otro tipo de diálogo y que permite incluso esa mirada hacia lo interno, que yo creo que es muy interesante. Yo creo que ocurre algo más peor de ahí. No peor, algo en otra dimensión. Para mí la Internet, que es un ejemplo de la democracia absoluta en cuanto a
a creación y a difusión de contenido, gústeme o no. La Internet ha revolucionado todo. Me parece que podemos estar claros en eso. Sí, totalmente. Tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, eso ha creado un cisma que estamos viviendo actualmente, en el cual la sociedad ignorante, uno de sus aspectos más negros, no sabe qué hacer, no sabe cómo responder a ese alud de cosas, de influencias, de códigos que le llegan a través de la Internet, a través del contenido, a través de la... Entonces se ha creado un nuevo paradigma donde los muchachos, una generación de 15, 18 años, piensa que el dinero es algo fácil. Por ejemplo, mi hijo... Piensa que el dinero es fácil. ¿Es así? Mi hijo Armando, él me dice, yo quiero ser youtuber. ¿Tú sabes cuánto trabajo le costó a un youtuber que gana X número de euros mensual, que se compra un Lamborghini? ¿Tú sabes cuánto le costó llegar ahí? ¿Cuántos años le costó llegar? O sea, para eso hay que trabajar. Y es un problema es un problema que si tú coges esa situación y tú la mezclas con esta promesa del liberalismo, ¿verdad? Exacto. Y tú la mezclas con esta promesa de que si tú trabajas te va a ir bien. Exacto. Y la gente empieza a darse cuenta que no es así. Sí. Y que la primera criterio de movilidad social es realmente si tú naciste rico o si tú naciste pobre. O sea, los chances de que tú seas rico si naciste rico son más del 90%. Sí. Y si tú eres pobre, igual. O sea, Sí. que no hay tanta movilidad social como la gente cree en un sistema que se supone que prometía movilidad social. El ascensor social se dañó. Entonces, ¿qué pasa? Hay una decepción terrible. Y por eso la gente empieza hoy a cuestionarse todo este discurso, porque hay una decepción del individualismo también, de todo esto que tú llevas dentro de ti, escúchate a ti mismo, la solución... ¿Qué pasó con la comunidad? Todo Exacto. esto? Entonces, hay una gran desilusión que se manifiesta de confianza en la autoridad, en los partidos políticos, en la iglesia, en las instituciones, en todo lo demás. Si tú le sumas eso, hoy, esta dimensión de espectáculo, que es la que tú comentas, donde tú tienes estos tigres que aparentemente se hacen ricos de una vez, aunque sabemos que no es así. Exacto. Con cripto, con youtuber, con lo que sea, pues entonces hay un choque de realidad de ahí. Por un lado parece muy fácil hacerse rico, pero por otro lado es más difícil que nunca. Exacto. Porque solamente los ricos se hacen más ricos. Sí, sí, ¿no? Salvo excepciones. Los ricos, sí, salvo excepciones, pero un rico que de repente se queda sin dinero no es un pobre, es un rico sin dinero. Y es muy raro que pase. Usted pone a ver, o sea, realmente... Siempre tiene un colchón. Y lo que pasa es que cuando tú vienes un pobre que se hace rico, tú dices, pero mira fulano, sí, pero ese uno en 1,000,000. Exacto. O sea, esa es la excepción de la regla. Lo que pasó durante la pandemia, por ejemplo, es que nosotros vimos la fortuna de la gente más rica duplicarse. Y a la inversa con la gente más pobre. Sí. Entonces, ahí hay una desilusión del sistema en sí, del capitalismo liberalista. Que es algo que yo no sé cómo vamos a enfrentar, y a eso ahí es que viene el populismo, a decir, o sea, frente a todo ese desenfreno, populismo lo que hace es que señala culpable, no crea soluciones, pero señala culpable. Exacto. Y con mucha Nosotros razón. pensamos, los ingenuos piensan que esa es una solución. Eso no es una solución, eso es un juego de poder. Sí. Es un juego de poder, porque al final no hay ninguna solución en el medio. Pero es un momento muy difícil, y yo creo, eso sí, que ser artista hoy es más difícil, pero más necesario que en cualquier otro momento. Sí, yo creo que sí también. El arte encuentra su caldo de cultivo en la crisis. Sí, y ahora parece sí. que hay una crisis en todos los frentes. ¿Tú me entiendes? En el frente económico, en el frente político, en el frente del liderazgo, en todos los frentes. Entonces, yo pienso que el artista tiene algo que hacer. Sí, y lo que me sorprende también es que los problemas que estamos teniendo son problemas globales, son los mismos problemas en todos los países. Exacto. O sea, tú estabas leyendo ayer Lo que pasa es que ahora hay internet. Yo estaba leyendo ayer un artículo de un tipo en España, un exministro, una entrevista, era buenísima.
Y yo decía, esto, salvo los nombres de los partidos, Exacto. esta vaina pudiera ser aquí. Sí. Es tal cual, son las mismas reflexiones, los mismos problemas, y si te vas a Estados Unidos igual, con diferentes sabores, pero lo mismo. Entonces Sí. son problemas que estamos viviendo en todas, o casi en todas las democracias liberales del Exacto, Occidente. exacto. Bien, estamos con Mario Dávalos, entonces estábamos hablando como una conversación muy dispersa, pero no importa, porque es así, porque así ahí es que está la vida. Decía Bioy Casares que ahí es que está la historia. Háblame de la publicidad, tu publicidad, ¿cómo está el negocio? Mira, nosotros bueno, primero te cuento de la pandemia. La pandemia nosotros en el 2020... Sí, porque eso es como todos pensamos sí. que el barco se hundía. Fue un Sí. momento de mucha incertidumbre, de mucha crisis. Nos fuimos 100% remotos, tomamos decisiones. En el 2021 nosotros decidimos ver la crisis como una oportunidad y hacer una reinvención completa. Entonces, remodelamos las oficinas, cuando se hablaba de una oficina, y armamos un grupo que se llama La Sociedad. La Sociedad es un grupo que el nombre lo que quiere decir es que todo el que se comporte como socio tiene un espacio para hacerlo. Y abrimos 3 empresas. Bueno, eran 4, pero ahora son 3 empresas, que es Pardo, que es un estudio de diseño que dirige Maurice, The Lab, que es una firma de investigación de mercado y de consultoría, y Capital, que es la agencia, que es la empresa más grande del grupo. Reformulamos los equipos, reformulamos la visión, el norte, hicimos una estrategia de 2021 en adelante. 2021 fue un año muy difícil porque la inversión fue muy alta, pero este año estamos viendo los frutos. Estamos viendo los frutos en resultados financieros, en clima laboral, Qué bien. en todo lo demás. Todavía nos queda mucho por crecer, pero realmente yo creo que hemos armado una especie de Dream Team donde está el estratega, el sociólogo, el creativo, la project manager, donde fuimos armando. Nosotros nos enfocamos mucho en montar a toda la gente correcta en la guagua antes de cualquier cosa. Eso tuvo un costo muy grande, obviamente, pero empezamos a ver los frutos, como te decía. O sea, que estamos muy contentos por ese lado y este año ha sido un año muy bueno. ¿Qué papel juega lo interactivo o el entorno digital en la estrategia de crecimiento de ustedes? Sí, mira, es parte esencial, lo que nosotros le decimos digital knowledge, ¿verdad? Como nosotros seguimos creciendo por ahí. Sin embargo, nos hemos dado con un gran muro y es el talento. No hay tanto talento disponible como uno cree. Uno pensaría que la generación es nueva, que sí o qué. Sí, hay un conocimiento quizá de formato, que sí, de TikTok, de que sí o qué, pero realmente de conocimiento digital y estrategia digital ha sido extremadamente difícil conseguir talento. Hemos entrevistado gente y yo te diría que en el país puede haber 3, 4 personas y esa persona también paga y no se mueve. Sí. O sea que estamos en un nivel donde estamos casi importando talento, casi. Estamos llegando ahí. Para poder seguir creciendo en la parte. O sea, tenemos un equipo digital, pero nos falta fortalecerlo mucho. Y es una de las grandes apuestas para el año que viene, seguir fortaleciendo ahí. Estamos viendo opciones ahora mismo de talento, ya sea de una adquisición de alguna empresa extranjera o de traer talento, pero definitivamente es uno de los pasos inmediatos que vamos a dar para... Pero ¿y los headhunters, las universidades, no están proveyendo eso? No. En el tema digital hay una gran carencia y todo el mundo todo el mundo lo ve. Yo te digo, por ejemplo, que cuando tú hablas con las otras personas de la industria, te dicen las mismas 3 personas que todos sabemos quiénes son. Diablo. Es muy difícil. Si tú me hablas de social media, sí, hay mucho talento. Sí. Pero cuando tú te vas a digital, que es una palabra más amplia, Sí, yo entiendo. pues entonces ahí es muy complicado, muy complicado. Wow. ¿Y las demás áreas de la creatividad? Sí, nosotros tenemos el equipo digital, tenemos un gran equipo de estrategia. Yo te diría que la fortaleza más grande ahora mismo, porque cuando abrimos The Lab, que trajimos a Martín Córdoba, que entró como socio, Martín venía de Provokers, que es planner y estratega con mucha experiencia en Latinoamérica. Pues eso le inyectó un gran músculo de estrategia y de planning a todo el equipo. Entonces, al mismo tiempo, trajimos a Che Muñoz como director creativo general, lo cual también me permitió a mí poder soltar la parte creativa allá y quedarme en estrategia puramente. Exacto. Entonces, tenemos un gran equipo de estrategia. ¿Qué es lo que más tú disfrutas? La estrategia, definitivamente. Definitivamente. La estrategia de crecimiento, incluso hoy mi rol es
hablar de estrategia de tú a tú con los CEO y con los presidentes de las empresas. O sea, Sí. Ni siquiera es de marketing, es la estrategia integral de crecimiento del negocio de los clientes. Y ahí entonces tenemos un rol en consultoría muy importante a lo interno y a lo externo de esas empresas de los clientes. Mario, háblame del libro de Alaska, háblame de Cuentos para Incriminarme. De toda esa... Sí, yo me acuerdo muy bien de Cuentos para Incriminarme. Yo lo tengo por ahí, de hecho, dedicado y todo eso. Cuentos para Incriminarme me vino como una brisa de aire fresco. Mira, ese primer ¿tú libro... abandonaste No. Yo sigo escribiendo, eso, sigo escribiendo constantemente. Hay un libro en el medio que se llama Todo lo que quieres olvidar, del 2012, que son unos cuentos también, habla mucho de mi tiempo en Nueva York, de mi tiempo en Cuba y de las historias de mi abuelo en Moca. Mi abuelo era mocano. Sí. Narraciones para Incriminarme fue un libro que yo escribí con 18, 19 años, Sí. una cosa así. Era muy, yo lo leo hoy y es muy raro, o sea, lo geo, no me atrevo ni a leerlo. Sí. Pero es muy lanzado, es muy desenfrenado, es muy, no tiene ningún tipo de freno. De técnica, nada. No, es nada. una cosa, es un vaciado. Sí, sí. Que es natural. Y que, por ejemplo, gente como Miguel de Mera le encantó, o sea, me encanta esa parte. El nuevo libro de Alaska, que lo publiqué el año que viene, son 7 historias sobre mis expediciones en Alaska. Yo he hecho 2 expediciones a Alaska en los últimos 11 años. Son expediciones muy, muy particulares en el sentido de que son realmente expediciones, no son viajes. Son expediciones tal cual, donde un avioncito me deja en el medio de la nada, me recogen 15 días y yo estoy ahí solo o yo y un guía, depende del lugar. Entonces son 7 narraciones donde tienen una pizca de ficción, pero son 95% tal cual han sido los viajes, con las imágenes de los viajes. Sí. Las imágenes reales de cada uno de esos viajes a diferentes lugares de Alaska, tanto al Ártico como al sureste de Alaska. ¿Por qué Alaska? Porque Alaska, o sea, yo entiendo por qué fotográficamente es una cosa, pero... No es por la fotografía viene exacto, siendo... ¿por qué? Para alejarte. Hay 2 razones particulares. Primero, yo creo que hay una relación con el tema de la tierra. Sí. O sea, la tierra amplia, la baja densidad, el silencio. Pero también es una naturaleza muy cruda, muy poco tolerante realmente con el ser humano. La naturaleza no tiene piedad. Si tú te equivocas ahí, el costo es alto. Sí. La tierra es muy amplia, muy grande. Y yo tengo yo creo que las personas que son religiosas, a eso que se refieren, como esa sensación que yo tengo con la tierra de ese lugar, cuando yo estoy ahí en medio de la nada, es algo para mí muy, muy poderoso el sentimiento de estar ahí. Te sientes chiquito. Saber que están los animales que están ahí, saber que uno tiene muy poco rango de acción frente a lo que pueda suceder. El tema del silencio también para mí es muy importante. Mientras más viejo me pongo, más me molesta el ruido. Sí. Y entonces ahí realmente... Y mi filosofía de vida en general, dentro de lo posible, es como la menos intervención humana posible. O sea, yo creo mucho en que el ser humano tiene que reducir su intervención, su necesidad de intervención. No digo eliminarla, ni mucho menos, pero reducirla. Y todavía en esos lugares hay muy poca o cero intervención humana en lugares que yo voy. Realmente... Tú estás ahí y como viajas en el tiempo, si tú te vas 1000 años atrás, probablemente era igual como está ahora. ¿A dónde es que tú vas? Son a diferentes lugares, pero yo he pasado mucho tiempo en el Ártico, en el Ártico de Alaska, o sea... en la parte de arriba. En la parte de arriba, ahí en Noatak o en la costa, en la costa norte, en diferentes lugares. Por ejemplo, en un momento también me fui a perseguir la migración de los caribú a pie, caminamos como 120 millas, cayendo atrás a los caribú, cruzando las montañas del Ártico. O sea que han sido diferentes viajes, cada viaje diferente, único. El año pasado fue el primer año, este año, 2022, es el primer año que no voy desde el 2011. Esperemos que el año que viene regrese. ¿Y todo ese material, los 11 años, están contenidos dentro del libro o ese solo...? Sí, tan contenido, o sea, son 7 narraciones, o sea que no están los 11 viajes per se, pero está la esencia de todo eso. Y están imágenes de los viajes, fotografía en blanco y negro, pero está todo contado en un formato de ficción, con un personaje que es como un alter ego.
Y es 95% de realidad sazonado con ficción. Ahora mismo estoy trabajando en otro libro, que son unos cuentos totalmente diferentes, que tienen mucho que ver sobre personas en los campos, en las diferentes zonas rurales de República Dominicana. ¿Y por qué ese tema? Bueno, porque también aquí una de las cosas que yo hacía mucho era irme mucho camping aquí. Ahora no me atrevo realmente porque tengo miedo a la gente, no a los animales. Sí. Y tuve somos otra forma de animales. Exacto. Pero, muchas veces más animales que los animales. Mucho más peligroso que un oso, que un lobo. Sí. Entonces tuve mucha interacción con mucha gente en muchos sitios, en Pedernal, en Duvergé, en Asua. Y cuando regresaba a la ciudad, sentía que eran en un país tan pequeño, dos realidades tan lejanas una de la otra. Exacto. Con preocupaciones tan distintas. Sí. Entonces hay varios cuentos ya que están terminados. Hay uno que me gusta mucho que se llama Como agua para animales, que habla mucho del tema de la sequía y de una señora lidiando con una sequía en medio de Asua. Entonces son cuentos sobre esa realidad, vista desde afuera, digamos. Qué bien. A mí me interesa mucho el de Alaska. Y bueno, a mí me interesa todo lo que tú tengas. Te voy a mandar ese libro, ahora te lo mando con el mensajero ahorita. Felicidades. Gracias por estar aquí. Un placer, gracias por la invitación. A ustedes cuídense y cuiden a otros. Si te gustó el contenido de nuestro corito, deja tu comentario, comparte, recuerda darnos tu like y activar tu campanita para más notificaciones. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.